evaluar evaluar la gestión de la institución y dos, tomar una decisión trascendental, evaluar los estados financieros. Evaluar los estados financieros, evaluar la gestión y evaluar los estados financieros. Son dos puntos importantes por el cual ustedes se acercan a su cooperativa y van a tomar decisiones. La primera es conocer la gestión. Y la manera como ustedes conocen la gestión es a través de los informes que emite el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, Comité de Educación, Comité Electoral. Y habíamos mencionado en la sesión anterior que estos informes no se aprueban. De ahí el nombre de informe. Informar significa transmitir. Los informes no se aprueban. Simplemente les están comunicando a ustedes qué han hecho los órganos de gobierno. Esos órganos de gobierno que ustedes, señores delegados, los eligieron. Por lo tanto, hay deberes y obligaciones de parte de ustedes. Ustedes están yendo a evaluar la gestión de los miembros que ustedes eligieron. Y esa evaluación se va a dar a través de su gestión y de los estados financieros. La gestión a través de los informes. Los consejos le van a decir qué hicieron de marzo, fecha en que fueron elegidos, a marzo en que rinden cuentas. El informe es la rendición de cuentas. Hicimos esto, ejecutamos esto, aprobamos esto. Ponemos en conocimiento a la magna asamblea. Ese es el informe. Eso no se aprueba. Son hechos que se han dado y no se pueden decir que se aprueba. No, se toma conocimiento. Lo mismo hará el Consejo de Vigilancia y el resto de los comités. El segundo tema que es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta es el tema de los estados financieros. El día de ayer, antes de ayer, en nuestra primera sesión, hablamos sobre los 4 estados financieros. Los 4. El estado de situación financiera, el estado integral de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Los 4 estados financieros importantes y relevantes. Digo importantes porque los 4 son importantes, pero los 4 transmiten diferentes tipos de información. Un estado financiero que muchas veces no lo observan, y eso está mal, eso es un defecto de los señores delegados, que está muy mal, es el estado de cambios en el patrimonio neto. En la primera sesión, uno de los socios, uno de los delegados, manifestó dónde están nuestros aportes, qué hacen con nuestros aportes, dónde se direccionan nuestros aportes. ¿Y saben qué estado financiero les dice dónde están sus aportes? El estado de cambios en el patrimonio neto. Es el estado financiero que única y exclusivamente analiza el capital de ustedes. Y muchos de los delegados no lo observan, porque lo primero que hacen es preguntar, ¿hubo remanentes? ¿Ha habido remanentes? Sí, sí ha habido y todos estamos contentos. Mal. Ese tipo de análisis es negativo. El análisis tiene que ser integral, analizar los 4 estados financieros y ver la evolución de las principales partidas, inversiones que ustedes tienen. Y una de esas inversiones son las colocaciones, los préstamos. Los préstamos constituyen la actividad principal de su cooperativa. Lo mismo que los aportes, que habíamos dicho en la sesión anterior, que constituía el principal flujo de caja de su cooperativa. El capital de trabajo, el dinero con que se hacen los préstamos a los socios. Razón por la cual, señores, ¿dónde está la gallinita de los huevos de oro? La gallinita de los huevos de oro está en el capital.
Su capital es importante analizarlo, claro que sí. Pero ¿dónde lo analizamos? En el estado de cambios en el patrimonio neto. Ya lo vamos a ver con lujo de detalles, para que ustedes sepan dónde está su dinero y a dónde se está destinando su dinero. Es importante. Pero no, seguimos con el defecto de que hubo remanentes, hubo remanentes, hubo remanentes. No, los remanentes es una parte de la gestión, no todo. La gestión abarca muchos aspectos: manejo de remanentes, manejo de inversiones, salvaguardar los activos de la cooperativa. Y aquí les he traído un modelo de una cooperativa cuya información se encuentra abierta en la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto es información abierta. Esta es información que está contemplada en la página de la SBS. Y vean ustedes acá un modelo que presenta esta cooperativa. Esta cooperativa sustentó sus estados financieros en su asamblea general en el mes de marzo. En el mes de marzo. Y quiero que observen, antes de dar el uso de la palabra a don Walter Rubio, quiero que observen el contenido de esta información que se presentó en la asamblea. Ojo aquí. Aquí aparece una información que es vital, importante que ustedes lo tengan en cuenta, y es la información mínima necesaria que debe ser expuesta en una asamblea. Observen ahí. Dice, primero, la razón social: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco. Sustentación y aprobación de los estados Señor financieros. Lizardo, No se señor Sí, observa. Lizardo, solamente se ve la diapositiva sí, estamos ahí. Estamos en la diapositiva. de sustentación, no está el Así es. ejemplo. Todavía no hemos avanzado. Aparece el título. Estoy empezando desde el título, desde la presentación. Aparece aquí el nombre de la cooperativa y aparece el tema, la agenda de la asamblea: sustentación y aprobación. Y luego se ve la siguiente diapositiva, señora Gida. Señora Gida. Sí se puede ver. Sí, se ve. Ok, perfecto. Y observen lo que expone ese consejo directivo de esa cooperativa. Ilustra, hace un poco de enseñanza, de pedagogía a sus socios y les dice: señores, vamos a exponer sobre los estados financieros, que son los reportes que a continuación se exponen: el estado de situación financiera, el estado integral, el estado de flujo, el estado de cambios y las notas de contabilidad. Eso es lo primero que exponen. Y luego observen aquí, ponen estados financieros. Y observen aquí, aquí aparece el estado financiero del año en el cual esta cooperativa expuso su información financiera. Y quiero que observen algo que es vital, por favor, porque esto es análisis financiero. Aparece la razón social de la cooperativa, el nombre del estado financiero y las principales partidas que nosotros vamos a analizar en nuestra cooperativa. Observen, aparecen los activos, que son las inversiones de su cooperativa, y aparece el pasivo, que son las deudas o fuentes de financiamiento de su cooperativa. Observen a esta cooperativa. En el año 2016, el total de sus inversiones era de 10.840.000 soles. 10.840.000 soles. Sus inversiones. Y el total de sus fuentes de financiamiento era lo mismo: 10.840.000 soles. Principio de partida doble: igualdad. Total activo igual total pasivo y patrimonio. Muy bien. Ahí ya voy haciendo análisis financiero. Esta cooperativa tiene un total de inversiones de 10.840.000 y el total de sus fuentes de financiamiento es la misma cantidad. Empiezo a hacer el análisis. Observen las principales partidas que integran sus inversiones. Está fondos disponibles, primera partida. Ustedes también lo tienen. Inversiones, segunda partida, que ustedes también lo tienen.
Colocaciones, tercera partida. Otras cuentas por cobrar, bienes realizables, inmuebles, mobiliarios y equipos. Otros activos. Total, 10.840.000. Aquí están, y he utilizado un término, partidas. ¿Qué son las partidas? Las partidas vienen a ser los rubros que integran el estado financiero. Todo estado financiero está formado por partidas. ¿Qué partida es esta? Fondos disponibles. Quiero analizar la partida fondos disponibles. ¿Qué otra partida tiene? Inversiones. ¿Qué otra partida? Colocaciones. ¿Qué otra partida? Otras cuentas por cobrar, bienes realizables e inmuebles. Es decir, del total de las inversiones de la cooperativa, observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas que cada una debe ser analizada. De ahí el nombre de análisis de estados financieros. Debe ser desglosada, debe ser dividida, analizada. Y en el pasivo, observen ustedes, aparecen las siguientes partidas. En el pasivo, depósitos, cuentas por pagar, provisiones. Y en el patrimonio, capital social, capital adicional y otros. Quiero que observen algo, señores. La partida principal es depósitos. ¿Y cuáles son las subpartidas? Las subpartidas son depósitos en ahorro y certificados. ¿Cuántas subpartidas tiene cuentas por pagar? Tiene tributos por pagar, otras cuentas por pagar y otros pasivos. Es decir, la partida cuentas por pagar cuenta con 3 subpartidas. Muy bien. La partida provisiones cuenta con fondo de previsión social, seguro de préstamo, fondo comité electoral, comité de educación, consejo de vigilancia, bienestar social, garantías y otros. Es decir, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subpartidas. La partida provisiones contiene 8 subpartidas. Otras cuentas por pagar contiene una subpartida que se llama cuentas por pagar diversas. Y el patrimonio, observen, ¿cuántas subpartidas tiene el patrimonio? Capital social, capital adicional, reservas, resultado del ejercicio. 4 subpartidas. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? En este momento ya estoy empezando a hacer análisis de los estados financieros. Cada partida que integra un estado financiero tiene subpartidas. Y esas subpartidas hay que analizarlo para poder entender y comprender el total del estado financiero. Observen aquí, el estado financiero que se está analizando acá dice que es del 2016. Pero si observamos la siguiente diapositiva, observen qué es lo que ha hecho esta cooperativa. Le ha presentado a sus delegados 2 estados financieros, la del año que van a analizar, 2016, y la del año anterior. Y la pregunta es, ¿por qué están haciendo eso? ¿Le están complicando la vida al delegado o le están facilitando su proceso de análisis? Y la respuesta es, profesor, le están facilitando su proceso de análisis. Ojo, uno de los principios básicos del análisis financiero es el concepto de la comparabilidad. Si yo no cuento con el estado financiero del año anterior, pregunto, ¿cómo puedo saber si mi cooperativa creció o decreció? Si el año anterior, acá dice en esta cooperativa, el total de las inversiones activos era de 9.903.000,
en el año 2016 es de 10.840.000. ¿Qué me estoy dando cuenta al momento de hacer este análisis comparativo? Podría aseverar, afirmar y decir que la cooperativa del año 2015 al año 2016, sus inversiones han tenido un crecimiento acelerado de 9.900.000 a 10.840.000, cerca de 1.800.000 o 100.000 de crecimientos. ¿Y eso será bueno o malo para la cooperativa? Eso es muy bueno para la cooperativa. A ver, vamos a dar uso de la palabra a don Jorge Alberto. Don Jorge Alberto, tenga usted muy buenas tardes. Jorge Alberto, le damos el mute, le quitamos el mute a Jorge Alberto. Don Ya, Jorge buenas Alberto, tardes, profesor. ¿cómo está usted? Soy el delegado Jorge Alberto Rodríguez Vilches, delegado Don, secretario de la Federal Chiclayo. ¿Cómo está usted, Profesor, don sí, Alberto? muchas gracias por escucharme, profesor. Claro que sí. Precisamente hablando de lo que usted está diciendo en este momento, recién hoy día nos ha llegado el balance general, perdón, los estados financieros de nuestra cooperativa, Del pero periodo, no está en forma comparativa, solamente está los estados financieros del año 2025 y del perfecto. 2024. Buena pregunta. ¿Se da cuenta por qué es importante este tipo de capacitaciones? ¿Ya le está encontrando la esencia? Yo le pregunto a usted, don Alberto, usted podrá analizar el año 2025, pero solamente el año 2025 y podrá compararlo con el año anterior para saber si su cooperativa ha tenido crecimiento o ha tenido decrecimiento. No lo puede hacer porque no tiene el año 2024. Entonces, es importante que en toda gestión se muestren los estados financieros de manera comparativa para tener un mejor criterio en el análisis. Pero ojo aquí, ese es un defecto subsanable. Ustedes, los que son delegados, el año anterior les alcanzaron su memoria del 2024. El hecho de que no les alcancen no significa de que no puedan hacer el análisis. Muchos tienen la memoria del año 2024. Y la primera pregunta es, si tengo el 2024 y me han alcanzado el 2025, ¿podría realizar la comparación? Claro que sí. Y para eso, y para eso, el suscrito les va a alcanzar una hoja de Excel para que ustedes puedan insertar la información del 2024, 2025 y puedan hacer su análisis. No hay ningún inconveniente, don Jorge Alberto, pero en aras de la medición del desempeño, un criterio, un principio básico del análisis financiero es que los estados financieros deben presentarse de manera comparativa. Entonces ya estamos comenzando a ver otros aspectos, no solamente el 2025, sino quiero compararlo con el 2024. No sé si ha quedado claro, don Alberto. Sí, profesor, en parte, porque en realidad tendría que buscar en mi archivo los estados financieros del año pasado, No del se 2024, preocupe, perdón. don Jorge Alberto. Tengo usted la certeza que yo lo voy a ayudar. Yo tengo Pero los estados financieros el del 2024. departamento de contabilidad de la cooperativa debería dedicarse a eso, a hacernos el balance comparativo. don Jorge, no se preocupe. Dígame. El suscrito cuenta con los estados del 2024 porque yo lo he obtenido de la página de la SBS. No hay problema, todo es Ya, subsanable, don Alberto. La idea es ya, que sea muchas gracias, subsanable profesor. Gracias. Disculpe la antes de la molestia. asamblea. Todo tiene que ser Gracias, profesor. antes de la asamblea, no después. Ya no tendría motivo. Claro. Don Walter, muy buenas tardes. Don Walter Rubio, le damos este audio. Don Walter Rubio Chumpitas, Sí, ¿cómo está, profesor, don buenas Walter? tardes. ¿Aló, me copia? Fuerte y ¿Aló? claro, don Walter. Ah, profesor Lizardo, buenas tardes. Siempre es un gusto poder escucharlo. Un Carambas. saludo muy especial también a los colegas delegados de todo el Perú. Eh, Tiene una inquietud, profesor. Dígame. Dígame.
Estoy escuchando desde la clase pasada hasta hoy día. Usted ha hablado sobre los aportes. eh, los aportes, bueno, son intangibles, ¿no? O sea que no, quiere decir esto que los aportes no se pueden tocar. ¿Eso sí o me equivoco? A ver, le explico, es justo lo que había explicado Los, en la sesión anterior. me Los, copia, sí, le escucho, don Walter, le respondo. A ver, cuando hablamos de los aportes, hablamos básicamente del patrimonio de la cooperativa. Los aportes están registrados aquí en el patrimonio. Si ustedes ven en esta diapositiva, van a ver que en el patrimonio aparecen cuatro subpartidas: capital social, capital adicional, reservas y resultado del ejercicio. ¿Dónde está el patrimonio? ¿Dónde está el capital? El capital está en capital social. Aquí están sus aportes, en capital social. Aquí queda registrado el total de los aportes de su institución. Tenga usted la plena seguridad que esta cantidad que está registrado no se va a tocar para efectos de registro. Pero con ese dinero ustedes hicieron e hicieron crecer a su cooperativa. ¿A qué me refiero? ¿Con qué dinero ustedes compraron este local institucional? Con los aportes. ¿Con qué dinero ustedes prestaron a sus asociados? Con los aportes. Por lo tanto, el dinero, el hecho de que sea, entre comillas, intangible, no significa de que debe permanecer en una cuenta corriente y no tocarse. No, ese dinero está registrado y tiene que tener movimiento para que la cooperativa pueda subsistir. Pero también ese dinero que ustedes lo cogen, lo invierten, lo prestan, les genera ingresos, porque ese dinero que ustedes han prestado, al final va a retornar a la cooperativa más intereses. El dinero, uno de los principios en finanzas es el siguiente: nunca dejes tu capital sin tener movimiento. Las empresas que tienen todo el dinero en una cuenta y lo tienen por 10, 15, 20, 30 años inmovilizado, van a ganar poco, van a ganar nada. ¿Por qué? Porque las entidades financieras, ¿cuánto te pagan de intereses anuales? Te pagan 1%, 2% anual. Y la primera pregunta es: ¿a qué se dedican ustedes? Prestamos dinero. ¿Qué te parece si agarramos parte de ese dinero y lo prestamos a un socio? ¿Cuánto es la tasa de interés que le cobramos a los socios? Ah, le cobramos un 14% anual. Ok, entonces eso significa que si yo le presto 1.000, me debe devolver 1.000 más 140 soles de intereses. Sí. Ok, hagamos eso, porque el hecho de prestar el dinero entre los socios genera más intereses, 14%, que dejarlo en un banco que me paga 2%. Si yo dejara el dinero en los bancos, simplemente le daría dinero al banco para que el banco trabaje con mi dinero, juegue con mi dinero. Y eso no es la idea. La idea es de que el dinero que entra de ustedes se convierta en capital, capital social, y parte de ese dinero se convierte en capital de trabajo para iniciar las actividades productivas de su negocio. Su dinero está garantizado, por supuesto. Profesor, y si yo quisiera retirarme, su dinero está garantizado. Profesor, y si la cooperativa se disolviera, se liquidara, mi capital está garantizado. ¿Por qué? ¿Dónde está tu capital? Está en las colocaciones, en los préstamos, en el local institucional. Solamente en el local institucional tu dinero está garantizado. Imaginémonos que su cooperativa se disuelve, se liquida. ¿Dónde van a obtener más dinero ustedes? Vendiendo su local. Su local representa la mina de oro de parte de ustedes. Es la mejor inversión que ustedes hicieron con su capital. profesor, está Don bien, Walter, entiendo hasta esa parte, ¿no? Pero
al ser intangible, claro, se puede dar para préstamo para ganar, ¿no? Pero ¿por qué, digo, si un socio fallece, por qué si el socio fallece, por qué se tienen que cobrar de los aportes del fallecido, del finado? Si él tiene una deuda, entonces de ahí cogen y se cobran la deuda, ¿no? Y digo, ¿por qué? Si ya murió el socio, ¿por qué tienen que agarrar los aportes, cobrarse de ahí la cooperativa? Eso es lo que no entiendo. Mi segunda consulta, profesor, si nosotros tenemos un seguro mortuorio que es de 5.000 soles, entonces a la viuda tampoco le pagan el beneficio mortuorio, porque como el socio tiene una deuda, por decir, de 15.000 soles, ¿no? Y su aporte son 8.000 más sus 5.000 del beneficio mortuorio, se cobran de ahí, o sea, ya no reciben a la viuda y sigue debiendo plata. Yo creo que ahí no va en contra todas las normas, las leyes, de que dice la ley que muerto el aportante o socio, muerta la deuda. Pero ¿por qué en nuestra cooperativa se da eso de cobrar al fallecido de sus aportes y encima de su beneficio mortuorio? Yo no me parece eso, profesor. A ver, O es que nosotros somos entidad, por ser entidad privada, no a ver, cobran, o qué pasa que el seguro no, o sea, no a pierda ver, nunca. Ellos muy nunca pierden, o el banco no pierde. buena ¿Por qué pregunta. digo eso? A ver, le explico, don Juan. Primera Dígame. norma. Primero, vamos a tratar de entender toda esta dinámica de la cooperativa. Nuestra cooperativa se dedica al ahorro y al préstamo. ¿Por qué estamos supervisados por la SBS? Porque la SBS va a custodiar los ahorros de ustedes. Por lo tanto, la SBS siempre va a estar ahí supervisando los ahorros, el manejo de los ahorros de ustedes. Esa es la ventaja de la SBS, supervisa el ahorro, pero también supervisa los créditos. Y una de las normas en el crédito es que los créditos, cada vez que ustedes pagan sus cuotas, deben pagar un fondo de desgravamen, un seguro de desgravamen. Cuentan con un seguro de desgravamen en su cooperativa. Pagamos nosotros el Muy seguro de gravamen. bien, No cobran. excelente. Si ustedes pagan el seguro de desgravamen, la primera pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué pagan un seguro de desgravamen? ¿Qué sentido tiene un seguro de desgravamen? El seguro de desgravamen funciona en el caso que una persona que tiene deuda en una entidad financiera fallece y es el seguro el que paga el saldo de la deuda de la persona. Esa es la finalidad del seguro de desgravamen. Ojo ahí. Por lo tanto, cuando usted me dice que le descuentan de los aportes del préstamo, no, vayamos en partes. Yo hasta donde tengo entendido, todas las instituciones financieras, inclusive las cooperativas, deben contratar y contar con un fondo de seguro de desgravamen. Es en la cuota que ustedes pagan, en el préstamo que ustedes pagan, les cobran un fondo, una tasa de fondo de seguro de desgravamen, 1%, 1.5. La institución cooperativa firma un contrato con una compañía de seguro y que hasta donde me acuerdo, en instituciones cooperativas era Serviperú. Entonces, por ahí hay contratos en caso de fallecimiento y que se demuestre que el socio tiene saldo en su deuda, simplemente es el fondo de seguro de desgravamen el que paga la deuda. Eso hay que tenerlo Nosotros bien en firmamos al cuenta. hacer un préstamo, disculpe, profe, pero nosotros Sí. cuando nos dan el préstamo nos hacen Ujú. firmar como 4 o 5 hojas, creo, y del seguro. Y ahí Claro, me indican de que es seguro de gravamen. muy bien. Entonces, si ya fallece el socio, ¿por qué van a seguir cobrando la deuda? No, 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 la no, gente se no, pregunta. solamente cuando fallece el socio, el saldo de la deuda debe ser pagado por el seguro, no por el socio, no por los familiares, no por el socio ni por los familiares. Una vez Eso que no se tramite, ocurre, entonces eso tienen que verlo, eso tienen que observarlo. eso no ocurre. Está en confusión el socio, el delegado. Ok, pero el fondo del seguro de gravamen sirve para eso, para cubrir los saldos de las deudas de las personas que fallecen. Para eso se ha creado el fondo del seguro de gravamen. Ahora, cuando existen otros denominados fondos previsionales,
fondos mortuorios en diversas cooperativas, no solo ustedes, en diversas cooperativas, es una acción solidaria que cada institución cooperativa realiza de manera autónoma. Yo conozco cooperativas que cuando fallece un socio les pagan 5.000, 7.000, 8.000 soles. ¿Por qué? Porque forma parte de los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria cuando aprueban los estados financieros. El Consejo de Administración propone la creación de un fondo un fondo mortuorio, y de los mismos remanentes se establece un fondo mortuorio que se aplicará en el caso de socios fallecidos. Otros pueden establecer a través de cuotas extraordinarias. Eso ya queda a criterio de la Asamblea. Pero para eso es el fondo mortuorio, señor Don Rubio. Profesor, disculpe, no, pero yo he hecho las consultas respectivas ahí a nuestro directivo, no voy a mencionar nombres tampoco, pero Ujú. por eso que era mi consulta, ¿no? Y sobre el beneficio también hice la consulta respectiva, por eso que yo hice a usted esa inquietud, le pregunté, ¿no? Si Ujú. hasta No, dónde no, es cierto esto, no, yo le por doy, eso que le hice la consulta. claro que sí. No, yo lo entiendo, pero como le repito, toda dinámica, toda entidad financiera, toda entidad supervisada y toda entidad que maneje recursos del público o realiza operaciones de intermediación financiera debe contar con un fondo de previsión. Un fondo de a efectos de cubrir saldos en caso de desgravamen, a efectos de cubrir saldos de los socios fallecidos. Para eso, eso está regido. Inclusive la SBS manifestó de que esto debería ser, inclusive ya debería ser potestativo, pero muchas entidades aún lo mantienen a efectos de salvaguardar y no dejar una carga para la familia. Y muchos optan por continuar con el fondo de seguro de desgravamen. Cuando no se cuente con este fondo de seguro de gravamen, ahí sí podría abarcar, cubrir todos aquellos aportes que tenga, pero cuando carezca de este fondo de seguro de gravamen. Don José Luis Jo, me parece que levantó la mano, don José Luis Jo, o se ha paralizado. Está paralizado, creo, don José Luis Jo. Señor Cortijo, me parece que usted ha levantado la mano, señor Cortijo. Así es, profesor. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Le saluda el delegado vocal de la filial Chiclayo, Luis Escalón Cortijo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, con respecto al tema que ha tocado el delegado que me ha antecedido, hasta donde tengo entendido es de que hay un tema de, por ejemplo, que es de la edad. Creo que cuando ya el socio tiene 80 años, Ujú. ya no le cubre el seguro de desgravamen. Entonces, por ese motivo, le dan por ejemplo, si tiene un aporte de 8.000 soles, ¿no? Y su seguro de mortorio socio es 5, serían 13.000. Solamente le dan un monto de 13.000. ¿Con qué finalidad? Para hacer ese cobro. Eso es lo que tengo entendido. Ahora, también hay otro tema con relación a los seguros. Yo lo digo esto como experiencia porque ha sucedido acá en la filial de acá de Chiclayo, en el sentido de que, por ejemplo, un socio, eh, cuando fallece tiene préstamo, le solicitan, se solicita su historia clínica. Ujú. Y si el deceso se ha sucedido por una enfermedad preexistente, entonces ya no le cubre tampoco el seguro de gravamen. Claro, Y le descuenta, la cooperativa se cobra de sus aportes y del mortorio socio, como había indicado el delegado. Entonces, yo la otra vez hice la consulta y dice que, bueno, el seguro también tiene sus cláusulas, ¿no? ¿Cómo sería la palabra exacta? Sus normas dentro de ese seguro, ¿no? ujú, Entonces, por ese motivo, ya no como le digo, les descuenta. Pero la pregunta es, pues, entonces, si hay ese tipo de casos, entonces no hay razón de, como usted dice, de que pague un seguro de gravamen el socio cuando hace el préstamo. Esa es
Mi acotación, profesor. Perfecto, muy bien. Usted ha sido muy claro, señor Cortijo, muy bien. Dentro del régimen de seguros se da el concepto de la siniestralidad, es decir, de las muertes, hechos de siniestralidad. Uno de esos hechos es la muerte, el fallecimiento de una persona. De acuerdo a la esperanza de vida, cada compañía de seguro va a limitar la edad. Hay compañías de seguro que dicen hasta 80 años, efectivamente. Pero en compañías de seguros como Serviperú, estaban dando cierta ampliación a la edad. Va a quedar a criterio de cada compañía de seguro. Efectivamente, cuando la compañía de seguro ve los límites de edad, dice no va, simplemente no va, no califica. El riesgo lo asume la propia entidad, ya no lo asume la compañía de seguro. Ahora, en caso que la persona fallezca y tenga deuda, tal como lo dije y tal como usted lo ha dicho, la deuda será cobrada de los aportes del socio e inclusive de aquellos beneficios que pueda gozar, fondo de sepelio y otros que la cooperativa puede hacer o rescatar parte de de esa deuda que tiene el socio. Entonces, eso ya va a quedar, va a quedar como un manejo interno dentro de la cooperativa porque también está estipulado dentro de los pagarés, dentro de los contratos de mutuo que ustedes firman, a ustedes les hacen firmar contratos de mutuo. Son contratos de mutuo que tienen que leerlo. Hace un momento escuché decir, nos hacen firmar esto, sí, les hacen firmar el pagaré, les hacen firmar contrato de mutuo y otros documentos más. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Yo recuerdo mucho, en muchas oportunidades que me hicieron esta pregunta aquí mismo en la cooperativa. ¿Y qué hacer en el caso de socios mayores de 80 años, cuyo fondo de seguro de previsión no se cubre? ¿Qué se puede hacer? Y yo les dije en algún momento, no, señores, en algunas otras cooperativas ya se está optando por la creación de un fondo de previsión social interno, es decir, que del total de los remanentes, una parte de esos remanentes serán destinados a un fondo de previsión social, el cual será única y exclusivamente destinado para aquellas personas que no cuenten con un fondo de un seguro de desgravamen, pero de acuerdo a ciertos criterios y que han hecho algunas cooperativas, han establecido y han aprobado un reglamento para su aplicación. Eso lo hacen con la finalidad de salvaguardar un poco los recursos de la entidad y a la vez apoyar a los socios quizás mayores de 80 años. Eso es una decisión que se tomó en una asamblea y que generó un fondo que podía aplicarse a aquellas personas que solicitaban préstamos y que tenían una edad superior a 80 años y con la finalidad de apoyarlos. Pero ya no eran préstamos pues por 5.000, 10.000, sino eran préstamos por fondos muy pequeños, 500, 1.500, hasta 2.000. Todo eso estaba establecido dentro de los reglamentos internos de cada institución. Ok. Visto esto, continuemos, señores. Entonces, acá podemos observar lo siguiente. Podemos observar el estado financiero de esta cooperativa. Se presenta de manera comparativa. Ya sabemos por qué. Sabemos de manera comparativa para saber y comprender si la institución ha crecido o ha disminuido. Y observen aquí está el estado de resultados, el estado integral de resultados. Estado integral. Y quiero que observen algo, por favor, porque ya desde aquí, ya estoy haciendo análisis financiero que lo vamos a traspolar a su cooperativa. Pero quiero que empecemos a analizar el caso de esta cooperativa que me ha parecido interesante. Observen aquí. Aquí esta cooperativa presenta su estado de resultados y quiero que observen algo. A diferencia del estado de situación financiera que muestra las inversiones, todo lo que tiene, y las fuentes de financiamiento, todo lo que debe, el estado de resultados muestra los ingresos y los egresos de la cooperativa. Ingresos menos egresos, resultado del ejercicio. Observen este estado financiero, el segundo estado financiero. La primera partida, y sigo con el nombre de partida, porque todos los títulos del estado
financiero le vamos a denominar partida. ¿Qué partidas tiene el estado de resultados? Primera partida, ingresos financieros. Segunda partida, gastos financieros. Tercera partida, resultado del ejercicio. Cuarta partida, otros ingresos por servicios financieros. Quinta partida, provisiones y depreciaciones. Sexta partida, resultado financiero. Otros gastos. Sexta partida. Séptima partida, resultado de operación. Y por último, resultado del ejercicio. Son las partidas que contienen. Si hacemos un análisis, estas partidas se dividen básicamente en dos: ingresos y egresos. Algunas de las partidas representan los ingresos y otras de las partidas representan los egresos. Vayamos aquí. Analicemos la primera partida. Dice ingresos financieros. La primera partida es ingresos financieros. Partida. Y la segunda pregunta es, ¿qué contiene esta partida? Esta partida contiene los intereses por disponibles, los intereses por los créditos colocados y las comisiones de créditos obtenidas. Es decir, la partida ingresos financieros cuenta con 3 subpartidas. La sumatoria de las 3 subpartidas hacen la partida principal. Entonces, si comenzamos a analizar esta partida, ingresos financieros, nos vamos a dar cuenta que esta partida cuenta con subpartidas. Y la principal subpartida que ustedes deben echarle ojo, ¿cuál será? Los intereses por disponibles, los intereses por créditos o las comisiones por crédito. La respuesta va a ser de esta partida, la principal subpartida a analizar será intereses por crédito. Ahí están los ingresos principales de su cooperativa. Y aquí está contenido el principal ingreso de su actividad principal. ¿Qué habíamos dicho que era nuestra actividad principal, profesor? Colocaciones de créditos y captación de ahorros. ¡Ojo! Colocación de créditos y captaciones de ahorro. Muy bien. Y la principal actividad, colocaciones de créditos, ¿qué te debe generar? Intereses de los créditos. ¿Y dónde vas a ver los intereses de los créditos colocados? En la partida ingresos financieros, en la subpartida intereses por créditos. Observen esta cooperativa cuánto de intereses ha generado por colocaciones de créditos. Ha generado en intereses 955.000 soles, señores. 955.000 soles. Es un ingreso importante. Cerca de 1.000.000 de soles representan los ingresos por los préstamos otorgados. ¿Y cuánto representan los intereses puestos en las entidades bancarias, en los bancos? Solamente le ha dejado 107.000. Y yo pregunto, si ustedes tuvieran una cantidad de dinero, ¿no sería mejor prestarlo que dejarlo en el banco? Definitivamente es mejor prestarlo entre los socios y va a generar mayor cantidad de ingresos, porque si lo dejan en el banco, va a ser mínimo el ingreso. Algo que hay que recordar de un banco, ojo, hablo de los bancos, algo que hay que recordar de un banco, los bancos nos dan ¿qué cosa? Seguridad, punto. ¿Nos generan rentabilidad? No. ¿Qué nos dan? ¿Qué nos ofrecen los bancos? Seguridad. Seguridad. ¿Te generan, te garantizan que te van a pagar altos intereses? No. ¿Qué te garantiza un banco? Que tu dinero va a estar seguro. Seguridad.
pero voy a ganar dinero, más dinero de mi dinero, no. Yo te voy a pagar el 2%, nada más. Entonces, ¿qué hacen los administradores de las cooperativas? Dicen, ¿qué hago con tanto dinero que entra? ¿Lo dejo en el banco? No, voy a ganar poco. Entonces, tengo que darle préstamos a los socios que me piden préstamos, pero evaluarlos bien. Y aquí está el secreto, evaluarlos bien, que el socio tenga capacidad de pago. ¿Y qué significa capacidad de pago? Que pueda devolver el dinero prestado, que garantice que el dinero prestado lo va a devolver. A eso se llama capacidad de pago. ¿Qué hace el área de créditos? Analiza la capacidad de pagos. ¿Por qué algunas cooperativas tienen morosidad? Porque simplemente el área de créditos no analizó adecuadamente el pedido del socio, le entregó el dinero y el socio no tenía capacidad de pago. Entonces, ¿cuál es el primer deber de un directivo, de una persona que asume un cargo directivo en una institución cooperativa? Es salvaguardar los activos del negocio, de la empresa. ¿Y cuáles son los activos que tienen ustedes? Dinero. Dinero. ¿Y qué significa salvaguardar? Hacer buen uso del dinero, prestar el dinero a las personas que tengan capacidad de pago, invertir el dinero en las necesidades próximas de la empresa. A eso se denomina responsabilidad financiera. Muy bien. Entonces, sigamos con el estado de resultados. ¿Cuántas partes tenía el estado de resultados? En resumen, dos partes, profesor. Ingresos y egresos. ¿Dónde están los ingresos? En esta partida, ingresos financieros. ¿Dónde están los intereses de los créditos? En la subpartida, intereses de créditos. ¿Dónde están los intereses que gané en un banco? En la partida, intereses por disponibles. Y las comisiones, portes que me cobra la cooperativa cuando voy, fotocopio, en comisiones de crédito, 54.000. Observen vamos a analizar esta primera partida, ingresos financieros. ¿Esta cooperativa genera ingresos financieros? La respuesta es sí. ¿Cuánto de ingresos financieros genera? 1.117.000 soles. No está mal. Y por créditos, 955.000 soles. Y por el dinero en el banco, 107.000. Y por comisiones, portes y otros, 54.000. Total, 1.117.000. Perfecto. Está bien. La cooperativa está bien. Al parecer, está bien. Sigamos con el análisis. ¿Cuántas partes tiene el estado de resultados? Dos partes. Ingresos, ya lo vimos, profesor, y egresos. Y aparece el primer gran egreso de una cooperativa, los gastos financieros. ¿Recuerdan ustedes que cuando yo les hablé del estado de situación financiera, en el pasivo aparecían las deudas que tiene la cooperativa? Y la primera deuda, vean ustedes, la primera deuda que aparece son los depósitos en ahorro. ¿Y esos depósitos en ahorro de quién son? Son de los socios. ¿Y el socio por qué llevó ese dinero a la cooperativa? Porque la cooperativa le ofrece una tasa de interés mayor a lo que le ofrece el banco. Ah, entonces el socio, ¿qué está priorizando? Quiere que su dinero crezca. ¿Y quién le paga más? ¿El banco o su cooperativa? Profesor, su cooperativa. El banco le estaba pagando solo el 2% y su cooperativa le está pagando el 7%. Entonces el socio llevó su dinero a la cooperativa, entró bajo la forma de depósitos en ahorro y certificados a plazo. ¿Pero qué? ¿Ese dinero el socio se lo está regalando a la cooperativa? No, se lo está prestando. Toma, te presto dinero y me pagas un interés. Por eso es que cuando nosotros decimos qué contienen los pasivos,
contienen las deudas de la empresa. Muy bien. La principal deuda de la empresa son el dinero captado a los socios, depósitos en ahorros y certificados. ¿Este dinero es gratuito para la cooperativa? No, la cooperativa debe pagar intereses. Y estos intereses que estamos pagando a estos depósitos, ¿dónde están? Ah, están en el estado de en el estado de resultados. Aquí están, en la parte de gastos financieros. Aquí están, en los gastos financieros. Los depósitos en ahorro. ¿Cuánto captó la cooperativa? Esta cooperativa captó en el año 2016 6 millones de soles. ¿Qué? ¿El dinero cuesta o no cuesta? Claro que cuesta. ¿Y cuánto cuesta el interés? Entonces, sobre estos 6 millones que la cooperativa captó, ¿debe pagar intereses? Sí. ¿Dónde están? En el segundo estado financiero, en la partida gastos financieros. ¿Quieres saber cuántos fueron los intereses que se pagaron por los depósitos? Sí, aquí están. Intereses por depósitos, 588.000 soles. ¿Qué quiere decir eso? Que la cooperativa captó dinero. ¿Y dónde está lo que captó? En el estado de situación financiera, en la partida depósitos. Aquí está. Captó 6 millones. ¿Y ese dinero le cuesta a la cooperativa? Claro, claro que le cuesta. ¿Y cuánto le cuesta? Le cuesta 588.000. Yo les hago una pregunta muy básica. Si su cooperativa capta depósitos en ahorros 6 millones de soles y va a pagar 588.000 soles de intereses a las personas que han llevado su dinero, pregunto, ¿ese dinero que captó lo van a tener congelado? No, profesor. Ese mismo dinero que se captó, la cooperativa lo tiene que prestar. Ah, muy bien. Y si lo presta, lo va a prestar a la misma tasa que le paga al socio, 7%. No, profesor. Lo va a prestar a una tasa del 20%. Perfecto. O sea, de esos 6 millones que captó, lo coloca entre los préstamos de los socios que solicitan, y a esos socios que han pedido préstamos en colocaciones les va a cobrar intereses por 20%. Sí. Perfecto. Eso es lo que hace su cooperativa. Eso es lo que hacen todas las cooperativas. Las cooperativas captan depósitos, le ofrecen pagar una tasa del 7%, que está acá, gastos financieros, pero ese dinero lo pone a trabajar, lo presta. Y al momento de prestarlo, no lo presta a una tasa del 7, lo presta a una tasa del 20. Entonces, ¿dónde está la ganancia de la cooperativa? La ganancia de la cooperativa está entre la diferencia de la tasa activa, 20%, menos la tasa pasiva, 7%. ¿Cuánto será la ganancia de la cooperativa? La ganancia de la cooperativa será 20 menos 7, 13%. 13% va a ir como margen neto. Ese es el famoso resultado financiero o margen neto. En términos bancarios se denomina el spread financiero. ¿Qué es el spread financiero? Es la diferencia de la tasa activa menos la tasa pasiva. ¿Cuánto era la tasa activa? 20%. ¿Por qué se llama tasa activa? Porque es la tasa que le cobro al socio cuando me pide un préstamo, colocaciones. ¿Y por qué se llama tasa pasiva? Porque es la tasa que le debo pagar al socio cuando trae su dinero bajo la modalidad de cuenta de ahorro. Entonces, ¿de qué vive la cooperativa? ¿De qué debe vivir la cooperativa? La cooperativa debe vivir de sus ingresos generados, de sus ingresos. Es decir, de este millón que captó de intereses
1.117.000 menos los gastos financieros que debe pagar. Observen esta cooperativa. ¿Cuánto generó de intereses? 1.117.000. ¿Cuánto generó de gastos? 595.000. ¿Cuál es su margen financiero bruto? Su spread financiero. 521.805. Desde aquí estoy haciendo análisis financiero y me llevo la primera buena impresión de mi gerente. Mi gerente está generando un margen financiero bruto positivo a la cooperativa. Está cobrando de intereses 1.000.000, está pagando de intereses 500.000 y le queda 500.000 para trabajar en la gestión. La pregunta es, ¿eso es bueno? Sí, la cooperativa debe vivir de sus ingresos de gestión. Si la cooperativa empieza a vivir de los aportes, esa cooperativa está rumbo a un fin próximo, a una liquidación, a una bancarrota. Quiero que observen la diferencia. ¿La cooperativa de qué debe vivir? De sus ingresos generados vía intereses de crédito, pagar los intereses por los préstamos y generarle este margen financiero bruto. Vean todo lo que tiene su cooperativa para vivir. 521.000 para vivir y no tocar los aportes. De ahí viene el concepto de la intangibilidad. Quiero que se entienda. ¿Por qué se dice que es intangible los aportes? Porque los aportes no deben formar parte de la gestión. La cooperativa debe vivir de los ingresos generados de su actividad principal. ¿Dónde está su actividad principal? Aquí. Créditos, 900 intereses por créditos, menos 588.000, le genera 521.000 de colchón para cubrir el resto de sus gastos. Cuando una cooperativa genera márgenes brutos, se dice que va viento en popa. ¿Qué pasaría? Cáptenme aquí. El gran error de algunas cooperativas, cáptenme. ¿Qué es lo que hacen algunos socios cuando no conocen de finanzas? Dicen, no, nuestra cooperativa debe pagar el 14%, 15% por concepto de los depósitos en ahorro. Señor, va a subir los gastos financieros. Sí, está bien. Somos cooperativas, somos solidarios. Y los intereses que vamos a prestar a los socios tienen que bajar. Señor, ¿qué está diciendo? Tienen que bajar. Estamos cobrando 20, que bajen a 5%. Señor, ¿qué está diciendo? 5% anual. Señor, los ingresos van a bajar, que antes era 1.000.000, ahora van a ser 100.000. Y los gastos para pagar las cuentas de ahorro van a subir a 1.000.000. Y al momento de generar el margen financiero va a ser 100.000 menos 1.000.000, señor, va a ser negativo 900.000. ¿Y saben de dónde se cubre esos 900.000? De los aportes. Y la cooperativa empieza a colapsar. Ese tipo de políticas son políticas demagógicas. Son las políticas que hablan los políticos. La proyección electoral que está pasando te ofrece el oro y el moro, pero los técnicos te dicen la realidad. ¿Tú quieres que tu cooperativa sea sólida, fuerte, de aquí a 100 años? Sí. Ok, entonces cobra una tasa de interés activa del 20% anual y paga una tasa de interés pasiva entre el 6 y 7. 20 menos 6, 14. De ese 14% que es tu margen financiero bruto, vas a vivir. No toques los aportes. Los aportes son intangibles en la medida que no se apliquen en la gestión. De ahí la importancia que habla la ley 3822.
ser directivo tiene que cumplir con dos requisitos: capacidades técnicas, conocimientos básicos de finanzas, contabilidad, derecho e idoneidad moral. Dos requisitos que lo dice la ley, la norma. Claro, pues, señores, ya les he dicho, salió la ley de supervisión de la SBS. ¿Cuántas cooperativas se registraron? 480. ¿Cuántas cooperativas ha liquidado la SBS? 250. ¿Cuánto quedan? 250. Y la pregunta es: ¿por qué se han liquidado? Porque las personas, los directivos, no tenían capacidad técnica ni idoneidad moral. Por eso, el fin de muchas cooperativas. Don Germán, muy buenas tardes. Levantó la mano, don Germán, me parece. Sí, señora Agüero, muy buenas tardes. Le saluda el ¿Cómo delegado está? con la que se dedica a usted, señor Agüero, y a todos los delegados presentes. ¿Cómo está? La verdad que he estado escuchando muy atentamente su exposición con relación al patrimonio, ¿no? Después, con respecto pues al ahorro que se capta por intermedio de las cooperativas y las entidades financieras como los bancos, que cobran el 6% porque yo ahorro mi dinero y me cobran el 20% cuando yo pido un préstamo. Mi pregunta es, una persona que tiene conocimiento como usted en cuanto a la entidad financiera, los capitales, negocios, etcétera, etcétera, habrá ciudadanos que no participen o no tengan interés en guardar su dinero en una entidad financiera como la cooperativa o las entidades bancarias. Sí, claro. Buena pregunta, don Germán. Excelente pregunta. Si analizamos el tema de la informalidad en el Perú, la informalidad es grandísima, es muy alta, muy grande la informalidad. Muchas personas, por desconocimiento básico y mínimo, simplemente no llevan sus dineros a las entidades financieras. Hay muchos microempresarios en el Perú exitosos, que estos señores por intuición trabajan, intuición, y conocen mucho, que dicen: tienen un dinero, y simplemente tienen el dinero y simplemente lo invierten en un proyecto X. Ganan el 20, 30% en inversión y lo comparan. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llevado mi dinero al banco? El banco me pagaba el 2%. Ahora he realizado una campaña navideña, una campaña escolar, y invertí 1000 y he ganado 300 soles. ¿Cuánto fue mi rentabilidad? 30%. En 6 meses, en 4 meses, 30%. Si yo hubiera llevado mis 1000 soles al banco, el banco me hubiera pagado el 2%. 20 soles en un año. Entonces, hay empresarios que son muy intuitivos y saben, pero también hay personas que no saben y son aprovechadas por estos agiotistas, estos tipos de prestamistas, gota a gotas, que los envuelven, les dan préstamos pequeños y al final les cobran altas tasas de intereses que no pueden salir. Entonces, es necesario y básico tener conocimientos básicos de finanzas. Hoy en día en los colegios ya se dictan cursos básicos de finanzas, en las universidades cursos básicos de finanzas, y esto al menos es importante en la labor de todo directivo: conocer la realidad financiera de su cooperativa. Por eso que yo lanzo siempre, cada vez que inicio una charla: ¿a qué se dedica su cooperativa? ¿Cuál es su giro de negocio? Ahorro y crédito. Perfecto. La segunda pregunta: ¿por qué creen ustedes que somos supervisados por la SBS? Y la respuesta debe ser automática: porque captamos cuentas de ahorro. Punto. Si ustedes no captaran cuentas de ahorro ni depósitos, estarían fuera del espectro de la SBS. ¿Por qué la SBS no supervisa? Porque captamos dinero de nuestros socios, depósitos en ahorro. Y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Estado supervisa las cuentas de ahorro y los depósitos de las entidades financieras. Entonces, por ahí está la razón. Ahora, si yo ya sé que mi cooperativa es de ahorro y crédito, tengo que saber cómo funciona ahora. Y el funcionamiento es sencillo. La cooperativa
capta aportes de todos los socios, aportes mensuales. Esos aportes mensuales, ¿a dónde van? Al patrimonio, al capital social. Pero entran a una cuenta bancaria. Obviamente que entran a una cuenta bancaria. La dirección de personal de la policía le descuenta, le emite un cheque a la cooperativa y la cooperativa lo deposita. ¿En dónde? En el BCP Continental. Ahí está el dinero de todos ustedes, claro que sí. Pero que ese dinero lo debo mantener en el BCP para que ellos jueguen con el dinero y que ellos sean los beneficiados y que ellos ganen lo que quieran ganar y que a nosotros solamente nos paguen el 2%. No. Entonces, ¿qué hacen los directivos, los concejales? Comienzan a decir, área de créditos, contratan un área de créditos especializada, vienen los socios, solicitan créditos, evalúalo y ese dinero que entró lo prestamos a los socios. Y una vez prestado, ¿qué me debe devolver el socio? Me debe devolver el capital más intereses y se generan los ingresos por créditos. Pero también la cooperativa no solamente capta los aportes, capta también ahorros. Por dos vías la cooperativa ingresa dinero, por dos vías. Primero por aportes y segundo por los depósitos en ahorro. La gente trae su dinero, pero ese dinero tiene un costo y ese costo se denomina intereses por depósitos. Y ahí está el negocio de la cooperativa. El negocio de la cooperativa está en hacer que ese dinero que captó lo preste a una tasa activa del 20%, llamémoslo así, y a lo que captó los depósitos en ahorro pagar al 7%. ¿Cuánto es el margen de ganancia de la cooperativa? 13%. ¿Cómo se denomina eso? Resultado financiero. También, ¿cómo se le denomina? Margen financiero bruto. También, ¿cómo se le denomina? Spread financiero. Las entidades bancarias dicen nuestro spread financiero ha sido positivo. Si ustedes tienen 521.000 de spread financiero, de margen financiero, señores, pueden pagar bien a su personal. Pueden pagar bien a su personal, a sus directivos. No nos olvidemos, no nos olvidemos que por eso que cuando yo les decía, los estados financieros se formulan de acuerdo a la normatividad interna del país, normas tributarias, societarias y de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. No nos olvidemos de algo. Para la SUNAT, inclusive para la SBS, todo se rige de acuerdo al principio de causalidad. ¿Y qué significa el principio de causalidad? Que todos los gastos tienen que ser orientados con el fin del negocio y con el principio de la realidad. ¿Y qué dice el principio de la realidad? Que todos los actos deben ser realizados por personal que forma parte de la cooperativa, es decir, personal administrativo, personal directivo. De ahí el concepto de causalidad y principio de realidad. Son dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, que inclusive ya lo ha tomado la SBS. ¿Por qué? Porque se ha Profesor, percatado de que existen diversos desembolsos que no estaban relacionados con el giro del negocio. Muy profesor, bien. profesor, Señor Wilca, profe- ¿cómo está usted? No ha profesor, levantado la Maximiliano Wilca mano. le saluda. ¿Cómo está usted, señor Wilca? Buenas tardes, profesor. Muy bonita su clase. Profesor, una pregunta, o dos preguntas. A ver, Tocamos el tema de morosidad. morosidad. Nuestra cooperativa tiene una carga de socios morosos, como lo tienen otras empresas financieras, ¿no? Sí, muchas. Muchos de ellos que no se pueden cobrar, porque el socio no tiene capacidad. Así es. Al respecto, ¿qué medidas adoptar, profesor, para recuperar? Mi segunda pregunta. eh, en nuestro país, ¿un empresario podrá invertir en nuestro país tan inseguro porque se corre el riesgo de secuestro, cupos y otros actos criminales? Cierto, Hay fugas de empresarios y pequeños empresarios, profesor. cierto, cierto. Entonces nadie puede invertir en nuestro país, no pueden distraer su capital, ¿no, no, profesor? Así Esas es. son las dos preguntas, profesor. Muy bien. Muy buenas preguntas, señor Wilca. Primero, el tema de la morosidad. Y me voy a permitir explicar la morosidad
en este estado de resultado. Ojo, ¿qué es la morosidad? Es la falta de cumplimiento de pago. Ojo, ahí. Primero, ¿qué es la morosidad? Es la falta de cumplimiento de pago. ¿Qué significa eso? De que al socio se le presta dinero previa evaluación del área de créditos y que dice que todo está bien y que tiene capacidad de pago, pero en la práctica no tiene capacidad de pago. ¿Dónde está el problema? El problema está en la mala evaluación crediticia. Primero, ahí partamos de ahí. Si dice que todo estuvo bien y luego empieza a no pagar, entonces algo está fallando. Primero, ¿a qué se debe básicamente la morosidad? Al incumplimiento de pagos. Entonces, la evaluación crediticia no fue la buena. ¿Qué hacer en caso de morosidad? Ojo aquí, la morosidad es un cáncer en todas las entidades financieras, en todas, cooperativas, cajas rurales, cajas municipales, bancos financieras, en todas es un cáncer. ¿Qué hay que hacer? Primero, hay que agotar todos los mecanismos de cobranza. Se debe agotar todos los mecanismos de cobranza. Llamadas telefónicas, envío de cartas notariales, carta notarial 1, carta preaviso, aviso y luego proceder al inicio de los procesos judiciales. Pero antes del inicio de los procesos judiciales, primero tenemos que contactarnos con el socio, darle las facilidades del caso, porque puede haber situaciones que el socio no puede pagar porque a lo mejor ha tenido un accidente, una enfermedad, cuyos ingresos le han mermado a la enfermedad. Entonces, de ahí es importante siempre estar en contacto con el socio y saber el motivo porque de su no pago. Y a lo mejor el área de la asistenta social verifica y ve que el socio está accidentado. Ha tenido un accidente automovilístico y está postrado. Y el socio ya no puede salir a vender ni producir. O los ingresos propios de la policía los está destinando a su salud, priorizando su salud, porque es válido. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Hay que agotar primero las vías administrativas, proporcionarle un proceso de reprogramación de su deuda. Decirle, señor, usted ya no, su cuota a pagar era de 300 soles, vemos que ha tenido un accidente, le vamos a proponer reprogramar su deuda, ya no va a pagar 300 soles, sino va a pagar 50 soles, pero el plazo ya va a ser mayor, por lo tanto, ese es el apoyo que su institución puede darle. Ok, perfecto, entonces se le dan las facilidades y el socio empieza a pagar 50 y esa morosidad empieza a reducirse porque hay otro cronograma en pago. Pero existen socios que no han sido bien evaluados y que tienen deudas en el banco 1, en la cooperativa 2, en la cooperativa 3. Entonces, han sido mal evaluados. Entonces, ¿qué hay que hacer en el caso de esos socios? En el caso de esos socios, ya hay que comenzar a iniciar su, primero, liquidar su deuda con los aportes, con lo que tenga, con sus mismas cuentas de ahorro que han garantizado, con garantías líquidas que pueda tener y que hayan garantizado. Se supone que el área de créditos, al momento de haberle otorgado el préstamo, el socio dejó en garantía a lo mejor sus cuentas de ahorros, sus propios aportes. Si vemos que la morosidad es alta y el socio no responde, pues hay que liquidarlo, hay que quitarle la condición de socio, pero la condición de socio se da cuando el préstamo está 100% provisionado, es decir, cuando el socio ya tiene la calificación de pérdida. Y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, nuevamente voy en base a las normas, la resolución SBS 11356 habla que para que se pueda castigar un préstamo, tiene que tener la condición o la calificación de pérdida y estar 100% provisionado. Si este socio está en la calificación de pérdida con más de 120 días de atraso, podemos quitarle la condición de socio. ¿Quién le quita la condición de socio? La condición de socio se ve en el Consejo de Administración. Para eso, el área de riesgos da a conocer un informe que el socio se encuentra en la calificación de pérdida.
El área de contabilidad informa de que está 100% provisionado y el área legal recomienda inicio de un proceso judicial o simplemente liquidarlo, quitarle la condición de socio, tomar los aportes, las cuentas de ahorro y cobrarse la cooperativa. Entonces, son mecanismos de cobranza. ¿Qué hacen algunos socios en algunas cooperativas? Y esto también ustedes deben saberlo. Cuando un socio a lo mejor no tiene cómo pagar y desea pagar, se acerca a la cooperativa y dice, ¿sabe qué, señor? No puedo pagar, pero tengo un carro, tengo un vehículo y quiero darlo en parte de pago. Entonces, ¿eso es factible? Sí, esto es factible. A eso se denominan bienes adjudicados. Aquí está en el balance. La cooperativa se cobra con carros, propiedades, terrenos. A lo mejor un socio tiene una deuda de 100, 200 mil soles. No puede pagar, pero tiene un terreno. Bueno, páganos con tu terreno. Y el terreno, se hacen los contratos, se pasa a nombre de la cooperativa, ya está inscrita en registros públicos, pero eso aparecerá como bienes adjudicados. ¿Entró dinero? No, no entró dinero, entró un bien, un vehículo, una casa, un departamento. ¿Pero qué? ¿La cooperativa va a vivir de ese vehículo, de esa casa, de ese bien adjudicado? No, la cooperativa de manera inmediata debe contratar a un liquidador, a un martillero, ponerlo en subasta. Se pone en subasta los siguientes bienes: precio base, vehículo, $3.000, y empieza. El precio base es $3.000. ¿Quién da más? 3.100, 3.200, vendido. Y listo, empieza la subasta. Empieza la subasta y se venden. De eso se trata. La cooperativa tiene que ver la finalidad. En la administración tiene que velar por la recuperación del crédito otorgado. Porque cuando existe morosidad, los remanentes disminuyen. Y si existen muchos socios morosos, ya iniciarles el proceso de castigo. ¿Qué es el proceso de castigo? Es lo que les he dicho: quitarles las condiciones de socio. Y al quitarle la condición de socio, se toma todos los aportes de la deuda que tenga, todas las garantías que dejó, y la cooperativa se cobra con los aportes, con las garantías, todo aquello que tenga que cobrar. ¿Estamos de acuerdo, don Wilcar, don señor Wilcar? Eso es más o menos la dinámica de las cuentas de orden o de las cuentas morosas. Y la segunda pregunta, profesor. La segunda pregunta era la Los inestabilidad, empresarios la inseguridad. de Bueno, la inseguridad, profesor, que si empresarios podrá invertir en nuestro país tan inseguro, profesor, porque sí, buena tenemos fuga pregunta. de empresarios. Sí, conozco amigos que se fueron a otro país a invertir Sí, su capital es y muy pequeños cierto eso. empresarios. Eso es cierto, señor Wilca. Muchos peruanos han decidido irse, y yo hace muy poco he estado en el extranjero y he podido ver que muchos peruanos, he tenido la oportunidad de viajar a Europa y he tenido la oportunidad de estar en Francia, y veo que muchos peruanos ya están con negocios allá en Francia vendiendo comida nacional frente a la pasta, a los tallarines de lo que es la comida típica. Ya aparece un restaurante peruano, ya no uno, dos, tres, cuatro, y de micros y pequeños empresarios que han llegado a Francia no más de un año, año y medio, producto de las extorsiones y todo lo demás. Esos emprendimientos que se estaban dando aquí se están yendo al exterior. Y es una pena decirlo, Es pena, pero profesor, mucha pena. deberían estar aquí, pero se van a una realidad donde es mucho más tranquila, donde hay seguridad. He podido ver emprendimientos en España, he podido ver emprendimientos en Italia y en Francia. Muchos negocios de peruanos que están ahí y que no tienen más de 1 o 2 años y ya les está yendo bien. Y es una pena decirlo, no, por el Perú, no, pero es una gran noticia para ellos que surjan allá, pero una pena para nosotros porque fue una Así, gran profesor. oportunidad para generación de puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo se los están dando ahora a las personas de esos países. Pero así es, pues esa es nuestra realidad.
Esa es una Así es, gran profesor. labor que tienen las nuevas autoridades. Muy bien. Muchas gracias, Continuemos. profesor. A usted. Continuemos entonces. Veamos. El estado de resultados. Ya hemos visto los ingresos, los egresos. Aquí está, señores. Aquí, esto es lo que deben analizar ustedes. Su cooperativa genera margen financiero bruto, spread financiero. Si ven que su margen financiero bruto, su spread financiero es alto, desde ahí ya, señores, alégrense. Están en buen camino. Ok, bestiales. Esto es lo que tengo para gastar. Esto es lo que la cooperativa tiene para gastar sin usar aportes. El día que ustedes vean que el resultado financiero es negativo ahí, preocúpense, preocúpense. Algo está mal, está funcionando mal, está trabajando mal la cooperativa. Esta cooperativa cuenta con 521.000 soles de remanente bruto. Con estos 500.000 va a cubrir sus gastos. Y observen aquí, 521.000 su margen financiero. Tiene otros ingresos por servicios financieros, 1.185. Y luego vienen acá sus egresos, las famosas provisiones de depreciación y morosidad. La provisión de morosidad disminuye ese remanente bruto, lo disminuye, así como la depreciación, la amortización. Aquí está la incobrabilidad de crédito, también conocida como morosidad. Muy bien. Entonces, de estos 500, observen, de estos 521.000, la cooperativa, de estos 521.000, la cooperativa ha generado, y acá todavía hay una morosidad, y ha generado un margen financiero neto de 700.000. Es decir, ha habido una reversión de provisiones que le ha generado ingresos y le ha generado un margen financiero de 700.000. Pero si ustedes observan más abajo, van a observar lo siguiente, que la cooperativa tiene en gastos operativos 668.000. De los 700.000 que tenía como ingresos disponibles para gastar, 668.000 representan los gastos. Profe, de 700.000 a 668.000 ya se gastó, yo diría un 95, 96. Sí, claro, se gastó. Pero ¿cuánto te queda? Les queda 48.000. Ok, la cooperativa ha vivido de sus propios ingresos. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. De 700.000 que tenía de ingresos, ha tenido gasto de 668.000 y le queda 48.000. ¿Eso es bueno? Sí. Y yo les digo, ¿es bueno? Sí, en parte. En parte, profesor. Pero usted ha dicho de que la cooperativa debe vivir de los ingresos generados de sus intereses, pagar los costos financieros, pagar los gastos operativos y lo que quede es el remanente. Sí, he dicho eso. Y que el remanente sea positivo, también he dicho eso. Y esa cooperativa tiene un remanente positivo, también he dicho eso. Pero ahora usted dice, no necesariamente está bien. Y la pregunta es por qué yo planteo esa interrogante. ¿Esta cooperativa está bien? Muchos me dirán, sí, está bien. Y yo les digo, en parte. ¿Por qué en parte, profesor? Porque recuerden la primera regla del análisis financiero, la comparabilidad. ¿Qué significa la comparabilidad? Significa, profesor, que si estamos analizando el año 2016, yo debo compararlo con el año 2015 para saber si mis ingresos y mi remanente fue alto, fue mayor al año anterior o fue menor. ¿Y cuánto ha sido tu remanente del 2016? 48.000. ¿Y del 2015? No lo sé. O sea, tienes un análisis parcial. ¿Qué hizo esta cooperativa? Presentó el análisis financiero del 2015 y del 2016 para que sus socios lo comparen y lo analicen. Y se llegó a una conclusión. ¿Cuál, profesor? Que en el año 2015
esta cooperativa generó remanentes por 51.000 y el año 2016 generó por remanentes por 48.000, lo que significó que ha habido una reducción en la generación de remanentes y a eso se llama una señal de alerta. Sí, estamos bien, pero no estamos bien. Claro que estamos bien, pero no estamos bien. ¿A qué se refiere? Que en el año 2015 generamos 51.000 y ahora en el 2016 48.000. La gestión ha sido buena, pero no ha superado a la gestión anterior. Veamos dónde está el problema. Y ahí viene el análisis financiero. Y cuando yo dispongo de los 2 años, me voy a dar cuenta dónde está el problema. Ojo aquí. Si ustedes comparan el año 2015, ¿cuántos fueron sus ingresos? Profesor, 1.062.000. Y el 2016, 1.117.000. Primera conclusión. A nivel de ingresos, ¿la cooperativa mejoró? Por supuesto que mejoró, profesor. Perfecto. Entonces, a nivel de la gestión de ingresos, ¿ha sido todo bueno? Sí, profesor. Perfecto. A nivel de gastos, en el año 2015 los costos financieros fueron de 504.000 y ahora en el año 2016 ha sido de 595.000. Profesor, los costos financieros han aumentado. Preocupante, ¿no? Sí, claro, los gastos financieros han aumentado de 504.000 a 595.000. Ese es un punto de una pregunta básica en una asamblea. Explíquenos, señores, por qué los gastos financieros en el año 2015 fueron 504.000 y el año 2016 ha subido a 595.000. Y la gerencia, ¿qué podría decir? Señores, señor delegado, sí, tiene usted razón. En el año 2015 los gastos financieros fueron de 504.000 y este año han sido de 595.000. Y le explico por qué. Porque en el año 2015 captamos 1.000.000 en depósitos, pero en el año 2016 captamos 2.000.000 en depósitos. Más socios trajeron su dinero, lo que motivó pagar más gastos financieros. ¿Qué socio, qué delegado no va a entender esa explicación? Si yo capto 1.000.000 y pago un interés de 10%, ¿cuánto es el interés de 1.000.000? 100.000. Pero si yo capto 2 millones, ¿cuánto es el interés al 10%? 200.000. A mayor cantidad de captación, mayor gasto financiero. O sea, la explicación es clara, pues. Pero no debemos cuestionar algo de manera, no, aquí hay algo raro, no, 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 no. Tenemos que ser lo suficientemente capaces de hacer la pregunta. Queremos que nos explique por qué los costos financieros en el 2015 fue de 504.000 y ahora es de 595.000. Y la explicación ha sido clarísima. Sí, señor. El año 2015 captamos 1.000.000 y este año 2 millones. Los costos financieros han subido. Ok, la explicación es clarísima. Y continuamos con otras partidas. Las provisiones en el año 2015 fue de menos 93.000 y ahora de 177.000. Y si ustedes analizan las subpartidas, la incobrabilidad de créditos aquí ha sido mayor frente al año anterior. Es probable que la morosidad haya subido. Es probable. Y si ustedes revisan el año 2015, los otros gastos fueron de 637.000. Y ahora este año es de 668.000. Ahí sí hay preocupación. Señor, delegado de Huancavelica, queremos que nos explique
por qué en el año 2015 los gastos fueron de 637.000 y a qué se debe el incremento en el 2016 a 668.000. Ha habido un incremento de cerca de 40.000. Queremos una explicación y les explicará. Y si ustedes comienzan a analizar partida por partida de manera comparativa, acá dice 346 personal, 393. Hey, ¿han contratado más personal? Si antes pagaban 346, ¿por qué ahora es 393? ¿Han contratado más personal? Explíquenos. ¿Han aumentado el sueldo al personal? Explíquenos. Gasto de directivos, 55.000 aquí y 56.000 acá. No hay diferencia alguna, hay 500 soles de incremento. O sea, están ahí, las dietas están ahí. Gastos por servicio de terceros. El año 2015 fue de 203.000 y ahora es 187.000. Ah, eso es bueno, ha bajado. Tributos. El año anterior fue de 25. Este año ha sido de 20, ha bajado. ¿Dónde está el problema? Actividades asociativas. Era de 7.000 el año anterior, ahora es de 11.000, 5.000 soles más. Dos partidas que tiene que tener una explicación. Personal, que es la que ha subido, y actividades asociativas. Entonces, yo, delegado, como voy a tener la información antes de la asamblea, yo debo hacer estos análisis y comenzar a marcar en mi papel, en mi memoria, y marcar estas partidas. ¿Dónde quiero que se centre la explicación? En la partida gastos de personal y en la partida de gastos asociados. Me parece que ha levantado la mano el señor José Luis Jo Castro. ¿Se encuentra el señor José Luis Jo Castro? ¿Le podemos dar el audio, por favor? A don José Luis Jo, ¿le podemos dar audio? Señorita Gida, señores de soporte, ¿le podemos dar audio? Buenas tardes. ¿Cómo está don José Luis Jo? ¿Le escuchamos? Es con relación a este tema de las comparaciones, de un año, por decirle el año 15 que se está tocando, comparado con el año 16 sobre el capital activo. Ok. La pregunta es, la omisión de no considerar los activos del año anterior para las comparaciones podría ser adrede o en el buen sentido de la palabra, simplemente un olvido del funcionario encargado de la formulación del estado financiero. Sí. Esa es la A ver, pregunta. buena pregunta, don José Luis Jo. Excelente pregunta. Yo siempre he actuado bajo el principio de buena fe. Siempre todos debemos actuar bajo el principio de buena fe, don José Luis. Siempre prioridad. Principio de buena fe. Debemos entender que ustedes ahora se están dando cuenta de la importancia de los estados financieros de manera comparativa. Creo que no es solamente usted, don José Luis, creo que es la mayoría que ya se ha percatado de la importancia de la información comparativa. No, yo creo que a lo mejor puede haber sido un olvido, pero están a tiempo, ojo, están a tiempo de solicitar, están dentro de los plazos, solicítenlo, que simplemente adjunten los estados financieros comparativos y esto se lo pueden adjuntar en una hoja o se lo pueden adjuntar a través del correo. Yo creo que eso no va a demorarles mucho a la administración. Eso sería bueno y mucho más pertinente para su análisis. Don Jorge Alberto, tenga usted muy buenas tardes. Don Jorge Alberto Rodríguez. ¿Podemos darle el audio, señorita Gida, por favor? Señorita Sí Gida. Profesor, buenas tardes. sí debe poder hablar. Allá. Ya, ojalá me den tiempo para hablar también. Profesor, escúcheme. eh, Esta omisión no me parece que fuera tan por descuido de sacar los estados financieros comparativos, ¿no?
¿Por qué, profesor? Hay delegados nuevos que no han tenido acceso a los estados financieros del año 24. ¿Con qué instrumento van a poder refutar o aprobar los estados financieros del año 2025? Ujú, Si no hacemos una comparación. Ahora, si ujú, no fuera por usted, profesor, que nos va a facilitar los estados financieros del año 24, tal vez los señores y queda poco tiempo para que nos envíen los estados financieros anteriores a la comparación, ¿no? ujú. Porque estamos en 20 días ya de la primera asamblea y hay delegados Exacto, que, tenemos delegados en el confín del Perú, ¿no? Que están lejísimos. claro, Ese es mi inquietud, profesor. claro. Muchas gracias. A ver, claro que sí. O sea, yo cuando hablo de principio de buena fe, que yo no puedo pensar ni bien ni mal. Yo debo pensar que todo se está actuando de manera correcta. Entonces, todavía todo es subsanable. Hasta antes de la asamblea es subsanable. Claro que sí. Basta que uno lo solicite. La administración tiene que alcanzárselo. Eso no, pierdan, yo no le veo ningún problema. Al contrario, si me solicitarían más información antes, yo, como presidente del Consejo de Administración, yo se lo daría. ¿Por qué? Porque daría a conocer la transparencia de mi gestión. O sea que por ahí no creo que les digan no, para nada. Don Xiaomi, ¿cómo está usted, señor? Ese me parece que es una marca de celular, Xiaomi. ¿Ha levantado un señor Xiaomi o es el representante del ejecutivo de ventas? Me parece que señor Xiaomi, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Carmen Oropesa, delegada de San Martín. Pensé que era representante de Sí. venta de Xiaomi. No. Profesor, muy buenas tardes. Quería hacer dos consultas. La primera es que usted dijo de que acerca del patrimonio de la cooperativa, cuando no el socio se encuentra en riesgo, se cobra con terrenos, vehículos y contrata un martillero. Ya. Ujú. Lo que quiero saber es cuando pasa eso, nosotros no nos dicen o no sabemos nada porque también podríamos participar de Claro, esos remates. claro, Pero claro. al menos que yo no sabía de esto, ¿no? Podría ser eso, o sea, nos avisen o nos digan para poder participar, porque a veces también algunos nos podríamos beneficiar. Claro. Y lo segundo es acerca de, por ejemplo, cuando a todos los delegados nos daban una partida de 1.000 soles. Ese dinero más, inclusive cuando es la Asamblea General que también nos dan y ya no nos van a dar supuestamente, ese dinero, ¿cómo sabemos dónde está? O porque ya no ha salido. Entonces, se incrementa al patrimonio o cómo es con ese dinero, cómo saber dónde está ese dinero. Mm, Buena pregunta. A ver, voy a responderle, Carmen señora Oropesa. Carmen Oropesa. Ella le cambió el nombre. Señora Oropesa, muy bien. Bien, primero lo primero, habló de los remates. Cuando ustedes analicen, cuando ustedes analicen el estado de situación financiera, van a ver una partida que dice bienes realizables y adjudicados. Lo vamos a ver porque aparece en sus estados financieros. Ahorita estoy poniendo un ejemplo para primero familiarizarnos y luego ya entrar con la información propiamente dicho de la cooperativa. Este es un caso pequeño, pero ahora luego vamos a entrar a la parte de su institución. Su institución también tiene esta partida, y él sí lo he visto, bienes realizables y adjudicados. Dentro de esta partida aparecen subpartidas, equipos adjudicados y provisión de bienes adjudicados. Básicamente a ustedes les interesa saber esta subpartida, equipos, bienes adjudicados. Como les dije, cuando una persona está endeudada, tiene calificación de pérdida, ya no puede pagar, tiene más de 120 días, cumple con el requisito de quitarle la condición de socio. Se le quita la condición de socio porque lo dicen los estatutos. Una persona pierde la condición de socio cuando deja de pagar sus deudas o pasa a la calificación de pérdida. En muchos estatutos, e inclusive en el de ustedes debe decir. Entonces,
¿Cómo cobrarles? Se hace un proceso de negociación. Tengo un terreno, quiero esto. Entonces ellos lo adjudican y pasa a nombre de la cooperativa y ya se encuentra en registro público. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Administración? El Consejo de Administración, cuando ya tienen muchos bienes adjudicados, no se trata de tener pues motocicletas, bicicletas, lanchas, qué sé yo, pues artefactos eléctricos. Ya no, pues señores, eso hay que convertirlo en dinero. Hay que convertirlo en dinero. Entonces, cuando la cuantía de estos bienes es considerable, amerita la contratación de un liquidador, de un martillero. Se contrata y a efectos de que estos se liquiden y se vendan, lo más sano y lo más pertinente es hacer la liquidación en el mismo local de la cooperativa, convocar a un martillero y convocar a las personas interesadas al remate. O sea, eso es normal y ofrecer en remate el bien. Claro que sí, es una práctica que lo hacen muchas instituciones. Yo desconozco si lo hará su cooperativa, pero sí sé que tienen bienes adjudicados. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, una recomendación del Consejo de Vigilancia al Consejo de Administración a efectos de que estos bienes que se encuentran como bienes adjudicados se conviertan ya en dinero y formen parte del dinero de la institución. De eso se trata, señora Oropesa, Carmen Oropesa. Muy bien. Me parece que vamos a hacer un pequeño break, un descanso. ¿Me confirma, señora Gida? ¿Señora Gida se encontrará? Señora Gida, habíamos conversado que a efectos de no generar mucho cansancio en la charla, haríamos un pequeño break de unos 10 minutos. ¿Les parece? A ver, solicito la opinión de alguno de los participantes. Correcto. Es correcto, profesor, pues sí, sí, Conforme, es profesor, conforme. antipedagógico. Ya, sí, vamos Correcto, profesor. para todos 20 regresar minutos. frescos. Claro que sí. Yo, a ver, Hay que ir al baño. Yo sincronicemos. Yo tengo 10 para las 4. 4 en punto, nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Correcto. Conforme, profesor. Listo, 4 en punto nos encontramos. profesor. De Muy acuerdo. bien. 4 y 5. 4 y 5, muy bien. Ok, permiso.